Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de debate esta semana. Hoy nos vamos a centrar en Primo Levi, nacido el 31 de julio de 1919, hace precisamente 90 años. Para ello tengo el placer de recibir a Sofía Gandarias, artista, pintora, y Esther Benahan, escritora y directora de la programación cultural de Casa Sefarad. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Esther. Hola. Quisiera empezar contigo, Sofía, o con usted, Sofía, no me atrevo. No, de tú. Ya sé que soy mayor, pero en fin, no me hagas más. Ya. Como yo nací un poco más al norte, no estoy todo el tiempo acostumbrado a decir de tú, pero lo voy a hacer. Pero si quieres de usted, no pasa nada. De acuerdo. Sí, allí más al norte, en Alemania, siempre ha sido de usted, cuando me han tocado todas las entrevistas estos meses. Sí, claro. Sí, claro. ¿De qué forma Primo Levi es un precursor en la literatura sobre la Shoah? Bueno, Primo Levi es un precursor en la literatura, sobre la Shoah, no es un historiador, no pretende serlo. Y sobre todo yo el terreno en el que he enfocado mi trabajo sobre Primo Levi ha sido en el del testigo. El testigo Levi es lo que más me interesa poderlo transmitir en los cuadros. Uh-huh. ¿Por qué el testigo? Porque lo que busco cuando hago las exposiciones sobre Primo Levi es que cada uno de los visitantes sea un testigo. ¿Para qué? Para poder contar. Uh-huh. ¿Para qué? Para que la memoria siga viva. Eso es lo más importante. Primo Levi es un precursor, es una persona que mantiene vivo a quien lea el secuestro de un uomo sobre lo que sucedió, y no solo que lo mantiene vivo, sino que lo golpea, lo hiere, porque es uno de los libros fundamentales de la literatura. De hecho, en Italia es un libro base para los escolares. Para los escolares. Base para los escolares, desde hace bastantes años. Cuando Primo Levi le dan el premio Viareggio o cuando le dan el Campiello, él ya era candidato al Nobel y era ya un autor leído. Él se jubila, ¿no? Pues 10 años antes ya era un autor que estaba en las escuelas. Uh-huh. ¿A ti también te impactó, te emocionó mucho el secuestro en un uomo, Esther? Sí, bueno, yo antes que nada decir que estoy muy contenta de compartir esta tarde con vosotros y especialmente con Sofía, porque admiro mucho su obra y, como ella dice, la experiencia de ver un cuadro de Sofía es una especie de unión con el texto y con el personaje. Y me ha pasado con Kafka y me ha pasado también con Levi, por eso para mí es un honor estar hoy aquí, y sobre todo invitaría a la gente a buscar y ver los cuadros, porque realmente es un estudio casi filológico, ¿no?, de la imagen. En cuanto al libro, sí puedo decir que yo no había leído todavía mucho sobre la Shoah, y después de leer Secuestro es un homo, sentí que no necesitaba, o sea, una cosa es que luego uno pueda aprender y conocer, pero yo creo que lo que relata Primo Levi lo relata con la suficiente distancia intelectual de los hechos, con la emoción precisa, de manera que el que lo lee tiene la sensación de un conocimiento nuevo, que no tiene nada que ver, como decía Sofía, con la historia ni con el dato, pero tampoco tiene que ver con la literatura ni con la emoción, y es la exactitud. Por ejemplo, yo recuerdo cuando él describe la mirada, que cuando llega a las filas, describe una mirada que se produce entre un guardián y él como víctima que está en una de las filas, y dice que es una mirada que se produce entre hombres de distintas especies, como a través de una pecera. Esa descripción precisa, desde un punto de vista para mí literario, es de una exactitud y de una digamos, belleza dentro de la tragedia que lo sintetiza perfectamente todo. Y con eso yo no necesito luego mucho más testimonio. Para mí es el testimonio. Sí, tú, Sofía, has creado muchas obras sobre Primo Levi. ¿Y cómo consigues plasmar en tus cuadros esta exactitud, esta precisión y esta emoción también? ¿Cómo lo haces? La verdad es que me lo dio todo Secuestro un uomo, ¿no? Al principio, el año 99. Entonces, eso, yo a Primo lo he conocido no físicamente, pero sí he tenido personas que me han ayudado mucho para tenerlo muy cerca. Uno puede ser Gianfranco de Bosio, el director de escena,
con el que Primo Levi hace en el 66 en el Teatro Stabile en Turín El secuestro de un uomo, que es la primera vez que se pone esta obra en escena. Primo era bastante reacio a esto. Era un hombre al que le gustaba, por lo que De Bosio me dice, mostrarse muy poco en público, permanecía siempre en una silla aislado y solamente de vez en cuando hacía algún comentario. De Bosio trabajó con él y con un babel de lenguas que eran 66 actores que interpretaban, que estaban en el venidos, que era como el campo. Es la primera y la única vez que se hace ese montaje. Y entonces el conocer a De Bosio me acercó mucho a su figura, y también Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini yo la retrato el año 2000. De hecho, en esta última exposición en Berlín, ella me ha hecho un texto casi todo dedicado a la obra de Primo Levi. También habla de Kafka, que es una de sus pasiones, pero está dedicado a Primo Levi. Por tanto, es la literatura de Levi, fundamental, que es la que me llega, El secuestro de un uomo, que lo he dicho muchas veces, pero me destroza el corazón, y que es un libro que llevo conmigo siempre. Y después el acercarme al personaje a través de distintas personalidades que lo han conocido y que también escriben en este catálogo de Primo Levi, y una de ellas también será Jean Samuel. Jean Samuel es la figura que me presenta en Turín, que es la patria, la ciudad de la vida y la muerte de Primo Levi, y en Secuestro de un uomo es el Piccolo. Sí. Has mencionado la importancia de la educación, has mencionado que en Italia Primo Levi es una obra que se lee en las escuelas. Esther, ¿cuál es ahora mismo el sitio de Primo Levi en la educación, en la formación sobre la Shoah, tú que lo conoces de más cerca? Yo lo que puedo analizar es el fenómeno Primo Levi es el que ha sentado las bases fundamentales para el testimonio. A partir de Primo Levi, curiosamente, la investigación se ha desarrollado no de un punto de vista literario, sino de un punto de vista filosófico y del pensamiento. De forma que Primo Levi se convierte en un pensador, a partir del que se empiezan a desarrollar tesis y teorías acerca de la Shoah. Pero no es un pensador, ¿o lo es? Lo es de alguna forma. Sí, y por eso te voy a decir que a partir de Primo Levi lo que se ha desarrollado es toda una teoría filosófica y educativa. Por ejemplo, acerca del testigo, que como decía Sofía, acerca del testigo y del testimonio. Los escritos de Primo Levi han permitido adentrarse en el rol y en el papel de la necesidad del testigo, hasta el punto de que llega un filósofo como Agamben, que lo que hace es, a partir de Primo Levi, explicar el papel del testigo y llegar a la paradoja y a la conclusión de que precisamente el testigo es aquel que no puede testificar, porque de alguna forma también lo dice Primo Levi, que el musulmán, que se llama musulmán, a quien ha perdido ya toda la capacidad de tener una conciencia y una reacción, es el que podría testificar, es el único testigo posible, porque ha llegado hasta el final de la barrera de lo humano. Él no puede testificar. Quien puede testificar por él serían los otros, pero son aquellos que en realidad no son los verdaderos testigos. Entonces esa paradoja le explica Agamben a partir de Primo Levi, quien todo su libro permite ese análisis acerca de lo que las diferencias entre memoria, testimonio y el análisis que él hace de toda la situación que él vivió. ¿Tú realmente piensas que era un pensador, que quería considerarse como pensador o simplemente como un testigo? Es muy difícil, vamos a ver, un pensador. ¿Quién te da un certificado de pensador? Eso ya, de hecho, hay una cosa. Primo Levi tenía una mente científica. Entonces, en el sistema periódico, por ejemplo, ¿eso lo podría haber escrito un pensador? Bueno, ¿cuál es la barrera que separa a un pensador? Yo esto lo he hablado con otro gran amigo mío que también escribe en el catálogo de razonado de Primo Levi la memoria, que es Gianni Battimo, el filósofo. Para Gianni Battimo, Primo Levi es un filósofo. Y te lo está diciendo uno de los filósofos más importantes. Entonces, ¿qué puedo yo decir? La filosofía que tiene Primo Levi en torno al campo, a la salida del campo,
al retomar la vida, si eso es posible, puesto que él dice que nunca salió del campo, y yo vuelvo a utilizar eso en uno de los últimos cuadros que he hecho, 2008, dedicado a Primo Levi. Y entonces digo que nunca salió del campo. Y la realidad es que nunca salió, porque en los poemas de Fossoli, que son, me parece, del año 84, él vuelve al campo otra vez y ahí está contenido el final de él, 3 años antes. Entonces, esa filosofía también, no puedo pensar que a Primo Levi pudieran darle un título de filósofo Heidegger o algún otro. No puedo creer. Bueno, al final de su vida siguió escribiendo, escribió toda su vida. El último libro fue I sommersi e i salvati. Sí. Y fue su última obra antes de su muerte. Muchos dicen que se suicidó, es la teoría más o menos oficial, algunos lo contestan. No será el primero que se suicidó después de contar el Holocausto. No, Stefan Zweig, por mucho ejemplo. antes que él, otros habían escogido ese camino, como Jean Améry, Stefan Zweig, Walter Benjamin, Paul Celan, 1970. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar que el suicidio admite una nebulosa de interpretaciones? Esa frase no es mía, es de Primo Levi, años atrás. Entonces Primo Levi atravesaba una gran depresión. Tenía un problema también tumoral. Tenía a su madre, que siempre fue una persona con un carácter muy autoritario, muy complicado, y él decía que cuando miraba a su madre veía en esa mirada la mirada de sus compañeros de campo. Había unas cuantas cosas en torno a un escritor que en ese momento estaba tocando literariamente, y en lo que respecta a fama, a prestigio, a Philip Roth viene de América para entrevistarle, le traducen, es el candidato al Nobel, en Italia tiene todos los premios que puedas tener, lo estudian en las escuelas, en cambio él entra en esa depresión. Rita Levi Montalcini me dice siempre, y digo me dice siempre porque nos vemos unas cuantas veces al año y siempre hablamos de Primo Levi, y me dice, no se suicidó. Dice, yo hablé con él, no se suicidó. Bueno. ¿Y cómo explica su muerte entonces? No la explica. Algunos lo explican como un accidente. Sí. Él además creo recordar que había ido a coger una chaqueta a la tintorería o algo así. Entonces quiero decir que muchos no encuentran elementos que pudieran. Pero como dice Sofía, estaba pasando una depresión, la enfermedad de su madre, la propia. El portero sí vio que él tenía, cuando le entregó la correspondencia al portero, él tenía en la mano el alambre de espino, que él conservaba en su despacho. Sí, y se nota también en su última obra, I sommersi e i salvati, un tono más pesimista, un tono más negativo que las dos primeras obras, Se construye un uomo y la tregua. Eso es lógico. Es decir, que el campo de concentración estuvo en toda su vida. ¿Estuvo en el campo de concentración de toda su vida o no? Quien conoció el campo de concentración, lo terrible de ese aprendizaje no es solo la vivencia y la experiencia, sino el que se haya podido producir. Yo creo que incluso es peor recordarlo que vivirlo. Vivirlo está totalmente en la sorpresa, la necesidad de supervivencia. Pero cuando alguien que lo ha vivido es capaz de entender que el hombre ha podido llegar a ese nivel de crueldad, y cuando se ve desde lejos con toda su dimensión inexplicable, yo creo que el hombre, cualquier hombre, entra en una especie de asombro existencial que le puede causar un dolor muy fiero, ¿no? Y sobre todo a aquellos que lo han vivido. Lo que a mí siempre me ha sorprendido de los que han vivido el campo es cómo, y lo dice Primo Levi, ser testigo te da la fuerza para seguir viviendo. Y porque quieres contar, pero a mí lo que me sorprende es cómo alguien que vive en un campo y ha visto lo que el hombre es capaz de hacer al hombre puede pensar que hay alguien que le va a escuchar y a quien le va a interesar lo que él está sufriendo, ¿no? Pero sin embargo esa esperanza yo creo que no se perdió en el campo, ni siquiera los verdugos, porque ese esfuerzo en la ocultación era tan fuerte como el esfuerzo en el testigo, y paradójicamente se daba a la vez.
y quien se esfuerza en ocultar es porque piensa que hay alguien después que puede eso. Sí, yo creo que sufrió, al final de su vida, sufrió mucho esos primeros años de negacionismo, de revisionismo que florecían en Europa, me acuerdo, en Francia, en los años 80. Mucho antes, porque incluso él pasa por una situación en la que el que sería después su editor, Einaudi, cuando él entrega el manuscrito del Secuestro a un Uomo, no se lo publica. Y de hecho quien lo hace es en una pequeña editorial que es Antonicelli, que se publican, me parece que fueron 2.500 ejemplares. No tiene ningún éxito de ventas para nada, pero sí está ahí, que era lo importante, salir, porque en esos años no se quería escuchar. Se quería escuchar. Una personalidad como Simone Weil me dijo un día, mira, cuando yo salí del campo, una hermana suya había estado en la Resistencia, y le dije, Simón lloró mucho, y me dice, no, Sofía, dice, ya no quedan lágrimas. Y después ella dice, porque cuando Simón vuelve a escribir, yo se lo pido el año 2001, puede ser, y ella me hizo un texto para el catálogo de Primo Levi, y ya después le costó mucho porque era volver otra vez, y no es que ella no quisiera hablar, sino que le producía un tremendo dolor. Es que es difícil, es el tremendo dolor de Simone Weil y la necesidad de contar para que la gente sepa y sea un testigo, y cómo memoriza todo Primo Levi y lo cuenta todo. Son dos maneras distintas, y otra es la de Imre Kertész, el intentar, no diría desdibujar, pero sí cambiar al principio, hasta después pasar al Imre Kertész actual, que es una persona obsesionada por el campo. Eso es. El lector siente toda esa presión del campo de concentración. Tú lo has leído, lo has estudiado. Los lectores, ¿qué sienten toda esa tensión, esa opresión en los campos? En los libros de Primo Levi, especialmente en los libros de Primo Levi, el lector pone toda la emoción, porque Primo Levi no pone emoción, lo que hace es describirte los hechos, de forma que es el propio lector... De forma un poco científica. De forma un poco científica. Lo era. Claro. Como lo era, claro. Y yo creo que precisamente ese es el gran acierto de Primo Levi, o sea, su acierto a la hora de escribir y de describir es que logra esa precisión científica en la que es el lector el que tiene que poner la lágrima y el llanto. Y por eso llegó tan lejos en los corazones. Mira, hay un fragmento de La Tregua, no sé si tenemos unos segundos. Sí, adelante. Donde él describe su llegada. Bueno, hay que decir que él llega a la estación de Portanuova un 19 de octubre. En el tren habían partido 650 y retornan 3. Bueno, él lo dice así: llegué a Turín el 19 de octubre, tras 35 días de viaje. La casa estaba en pie, todos los familiares vivos, nadie me esperaba. Estaba hinchado, barbudo y lacerado, y me costó trabajo que me reconocieran. Reencontré a los amigos llenos de vida, el calor de la mesa segura, la concreción del trabajo cotidiano, la alegría liberadora del narrar. Reencontré un lecho ancho y limpio que por la noche, momento de terror, cedía blando bajo mi peso, pero sólo después de muchos meses se desvaneció en mí la costumbre de caminar con la mirada fija en el suelo, como buscando algo para comer o para meter en el bolsillo rápidamente y venderlo por pan, y no ha cesado de visitarme a intervalos, ora frecuentes, ora espaciados. Un sueño lleno de espanto. De La Tregua, Primo Levi. Toda su obra es así, con esa tensión, esa opresión, y nosotros, los lectores, ponemos nuestros miedos detrás de todos los hechos que nos cuenta, y como tú dices, esta es su fuerza. 22 años después de su muerte, Primo Levi sigue vivo entre nosotros, dentro de la memoria
en Europa. Absolutamente. Creo que pasó un periodo desde el 87 hasta quizás unos 2 o 3 años, pero se ha vuelto a representar, a veces con muy poco acierto, pero sigue muy vivo, lo siguen estudiando los escolares y eso es fundamental porque la educación es el instrumento que nosotros tenemos para que no vuelva a haber pues más Auschwitz, más Sarajevo, más Guernicas. ¿Tú crees también? Sí, yo creo que la prueba está en que estemos hoy aquí hablando de Primo Levi, que Sofía haya dedicado una parte de su obra a Primo Levi y que, como dice, estamos todavía estudiando su obra, se sigue traduciendo. Y es que simplemente leer los versos del poema que inician Si esto es un hombre, nada más, solamente el inicio, es que no hay una forma de describirlo con tanta importancia. Incluso dice que si esto es una mujer senza capelli, sin vello, sin cabello, y por lo visto para la mujer el momento más dramático en el campo de concentración era cuando le cortaban el cabello. O sea, sabe incluso entrar en la emoción más profunda que bastantes decenas de años después, los investigadores empiezan a analizar estadísticamente que ese momento del cabello es el momento más dramático para la mujer. Sin embargo, él en este poema ya lo está llegando a esa conclusión sin más que... Sí. Si lo quieres leer, lo voy a leer, verso muy bien. Secuestro en un uomo en italiano, lo voy a hacer en español entonces. Si esto es un hombre, vosotros que vivís seguros en vuestras tibias casas, vosotros que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y rostros amigos, considerad si esto es un hombre, que trabaja en el fango, que no conoce paz, que lucha por medio pan, que muero por un sí o por un no. Considerad si esta es una mujer, sin cabellos y sin nombre, sin fuerzas ya para recordar, vacíos los ojos y frío el regazo como una rana en el invierno. Meditad que esto ha ocurrido, os encomiendo estas palabras. Esculpidlas en vuestros corazones, estando en casa, andando por la calle, acostándoos, levantándoos, repetidselas a vuestros hijos, o que se os derrumbe la casa, la enfermedad os imposibilite, vuestros hijos os vuelvan la cara. Muy bien. Pues si vemos el contenido solo del poema, ya en la estructura vemos que utiliza los elementos que utiliza el propio judaísmo para la memoria y para recordar. Te pone a ti en el lugar, te dice que lo pongas en tu casa, como decimos en el judaísmo, que pongamos la mesuzá en nuestra casa, que lo atemos de alguna forma. Entonces, yo creo que ya hasta incluso la manera que él nos propone para recordar y tenerlo en la memoria es la manera judía de recordar, ¿no? Y ahí también me parece que tiene un valor muy, muy importante. Sí, y además quisiera terminar con esto. Tú, Sofía, tienes también tu forma de recordar a Primo Levi porque es omnipresente en tu obra, en tus cuadros. Hemos mencionado en otro programa una exposición sobre Kafka. Y ahí también está Primo Levi. Necesariamente, porque está presente el número que yo utilizo en esa exposición, que es un número con el cual quiero contar no solo Primo Levi 6 millones más. Se trata de eso. Entonces ahí está Primo Levi, Kafka es el visionario, pero es que ahí están desde Jean Améry a Walter Benjamin, a Paul Celan, está Hannah Arendt, hay muchos, está Rita Levi Montalcini, si bien ella no estuvo en el campo, pero Rita Levi también es un producto porque en el año 38 a ella no la dejan trabajar en la universidad y ella tiene que montar un laboratorio en una casa de campo que tenía, pero el laboratorio lo monta en un cuartito así, pequeño. Y es ahí cuando empieza ella a hacer sus descubrimientos, y es desde ahí cuando ya termina la guerra y el profesor Hamburger sabe que ella está haciendo esto cuando la llaman para Estados Unidos, y ahí está la base de lo que luego sería el cromosoma HIG, que es el que le da el premio Nobel, ¿no? En el año 86. O sea, Rita Levi no puede trabajar leyes raciales como tantos otros. Primo Levi dice precisamente en la entrevista de Philip Roth,
le dice: ¿y cómo se sentía usted? Se sentía, porque dice que tenía un acercamiento muy difícil a las mujeres en esos años de su juventud, ¿no? Y entonces él dice que quizás influyó también el hecho de que al estar las leyes raciales vigentes, pues claro, le decían eres menos, eres tal, determinadas cosas muy lacerantes para esos chicos, ¿no? Las leyes raciales estaban presentes, las leyes raciales cambiaron su vida y al final él no dejó su vida saliendo por una chimenea como le pasó a tantos otros, no fue parte de esos 6 millones, pero después no pudo soportar la vida porque en muchos de sus poemas él sí dice: ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué ellos no? De hecho dice que el superviviente no es el mejor, que los buenos murieron. Sí. Pues con estas palabras nos vamos a despedir. Sofía Gandarias, muchas gracias. Seguiremos observando tu obra y sabemos que tú recordarás siempre a Primo Levi en tus obras. Claro que sí, es base. Esther Bendam, también en tus acciones en Casa Sefarad seguirás recordando a Primo Levi, y nosotros en la radio seguiremos hablando, recordando su obra y su memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Thank you.